Veamos hoy vestiduras rotas y velo del templo roto. En esa primera Semana Santa sucedieron cosas maravillosas, como por ejemplo, después de la oración de Getsemaní, se presenta Jesús ante el concilio, y en el concilio es sometido a un gran interrogatorio. Por ejemplo, el sumo sacerdote le hace las preguntas. Se levantó el sumo sacerdote en el capítulo 26, verso 62 de Mateo, y le preguntó: mira todo lo que dicen de ti. Y en el verso 63 Jesús guardaba silencio. Entonces el sumo sacerdote, que es la máxima autoridad, le dijo: te conjuro por el Dios eterno que me digas, contéstame. El sumo sacerdote, el equivalente, digamos, a el Papa. Dímelo. Y mire qué pregunta le hizo: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió: exactamente, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Queridos televidentes, en esta Semana Santa, el más grande mensaje es que Jesús es Dios hecho hombre, el Mesías, que se vino a buscarte, a ti, a mí. Dejó su eternidad, dejó su divinidad, dejó su creatividad, dejó su trascendencia y se limitó a ser hombre. Entonces, claro, la pregunta del sumo sacerdote era pertinente. Le dijo: ¿eres tú el Dios hecho hombre? Y le dijo: tú lo has dicho. Y desde ahora, mire qué respuesta, y desde ahora veréis al Mesías, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué respuesta? Esa respuesta quiere decir que no solamente estás viendo al Mesías que va a morir en la cruz, sino que va a resucitar y va a regresar viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, que es lo que esperamos. Jesús regresa, amables televidentes. Cuando el sumo sacerdote, verso 65, ojalá y no olvide nunca el verso del Mateo 26, 65, cuando el sumo sacerdote oyó que este predicador callejero, este Jesús, no solamente era Dios hecho hombre, sino que también era el Mesías, sino que también iba a morir como el Cordero Pascual, sino que también iba a resucitar, sino que también iba a subir al cielo y que iba a regresar glorioso. Me veréis en las nubes del cielo viniendo de nuevo. Entonces rasgó sus vestidos. Yo he titulado esta reflexión Las vestiduras rasgadas. ¿Sabe qué hizo el sumo sacerdote al rasgar las vestiduras? Hizo una cosa: demostró con esa actitud que ya no hay más intermediarios para con Dios, ya no hay más. Las religiones, los sumos sacerdotes, los ídolos, las devociones, los ayatolas, los ungidos, los maestros ascendidos, los gurú, las doctrinas, eso no sirve. El sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: si estoy al frente del Mesías, ¿para qué sacerdocio? Y rompió sus vestidos. Extraordinaria lección. Pero pasemos al capítulo 27. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dijo en hebreo o en arameo: Elí, Elí, lama sabactaní.
Eso se encuentra en el capítulo 27, verso 46. ¿Eso qué quiere decir? Elí, Elí, lama sabactaní. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué estaba pasando en ese instante? Dios, el Padre, estaba poniendo sobre los hombros del Mesías sus pecados, mis pecados y los pecados de todos los hombres. Entonces sintió tal agonía Jesús que gritó, Dios mío, ¿por qué me abandonas? A renglón seguido dice el versículo 47, algunos de los que estaban allí pensó que llamaban a Elías. Al instante vino uno y tomó una esponja con vinagre y se la puso en una caña y le dio de beber. Otros decían, vamos a ver si viene Elías a quien ha llamado. Mas Jesús, habiendo otra vez gritado a gran voz, entregó su espíritu y murió. Y mire que se rasgó aquí. Verso 51. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí también se rasgó un velo. Qué preciosa lección para esta Semana Santa. El sumo sacerdote rasgó sus vestidos, como quien dice, se acabaron las religiones y los intermediarios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. ¿Para qué más sacrificios? ¿Para qué? Jesús muriendo en la cruz tomó mi pecado y luego en el momento de la cruz, antes de gritar en agonía y entregar su espíritu, se rompió un velo que separaba en el tabernáculo el lugar santo del lugar santísimo. Allí había un velo y no se podía pasar de este lugar al otro. No se podía pasar sino una vez al año el sumo sacerdote en el día más santo, el día de la presentación del sacrificio de la sangre del cordero. Y ese día, mientras en el tabernáculo el sumo sacerdote estaba entrando a la presencia misma de Dios a llevar la sangre del cordero, en ese instante en el Gólgota estaba muriendo el cordero de Dios y en el momento que expiró, el velo del templo en el tabernáculo se abrió en dos, de arriba abajo, como quien dice, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, con la muerte de Cristo quedó abierto un camino para que entremos por los méritos de Jesús a la presencia misma de Dios. Parece ser, quiero decirlo de esa manera, que en el instante que Jesús moría por ti y por mí, Dios abría la cortina del tabernáculo diciendo, pueden pasar a mi presencia. Que Dios nos dé la gracia en esta Semana Santa de entender que cuando rasgó sus vestidos el sumo sacerdote, cuando rasgó sus vestidos sacerdotales, nos está indicando, se terminó los intermediarios y los sacerdotes y los médium. Y cuando Cristo entregaba su vida en la cruz, se rasgó el templo y Dios, el Padre, dijo, bienvenidos a la presencia de Dios. Que esta Semana Santa, en tiempos obligados de retiro, cuarentena y recogimiento y confinamiento, escuchemos este mensaje. Bienvenido a la presencia de Dios, no por tus méritos, sino por aquel que tomó el lugar en la cruz por tus pecados y con su muerte te abrió el camino. Podemos entrar, podemos seguir. Bienvenidos al perdón, bienvenidos a la eternidad. Digámosle al Señor, gracias, porque tú eres el único y definitivo sacrificio que nos lleva al Padre. Nadie va al Padre sino por ti, Jesús. Y en un acto de reverencia, quiero terminar esta reflexión guardando un silencio meditativo
para que usted y yo pensemos en que si Jesús no te salva, no hay ningún otro salvador. Dios te bendiga. Y a Dios, por Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En memoria de mí, ¿por qué será que Jesús establece una norma o una regla? Hagan cosas en memoria de mí. Porque Jesús conocía lo desmemoriados que somos los seres humanos. Nos olvidamos de todo. No aprendemos de las experiencias ni de la historia. Por eso Él dejó registrada en la Biblia grandes historias, para que siempre estuviéramos leyendo la Biblia y recordando sus proezas, sus hechos, sus maravillas, su creación, su solución en los problemas más difíciles cuando había guerras o pandemias. Porque la fe viene por el oír y recordar las historias. ¿Qué son las fiestas patrias, querido televidente? Es no borrar de la memoria los acontecimientos del 20 de julio, el 7 de agosto. Conmemorar una fiesta es con memoria. Jesús nunca quiere que olvidemos su sacrificio por nosotros en la cruz. Yo pienso que una de las enseñanzas de este obligado confinamiento de Semana Santa y del mundo que ha parado estadios, playas, colegios, fábricas, hasta las calles, es para que tengamos la oportunidad en esta Pascua o Semana Santa de volver a traer a la memoria qué pasó. Él dejó establecido una ceremonia para que nunca olvidemos su sacrificio en la cruz, con pan, ácimo y vino, para que no lo olvidemos. ¿Y cuál es la historia que hay que recordar? Yo les quiero invitar en esta reflexión de Semana Santa al primer libro de la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia se hablaba ya del pan, el vino y la crucifixión. Sí, porque la Biblia es la memoria de Dios. Hacemos bien en estar atentos a la Biblia. La Biblia dijo el final desde el principio. Por eso lo que estamos viviendo ahora, en este tiempo que está conmocionado el mundo entero, es parte de las señales antes del regreso de Cristo a la tierra. Génesis capítulo 40. Yo lo invito a que tome su ejemplar de la Biblia y miremos una historia, porque en el Antiguo Testamento hay historias como medio en penumbra, que después se aclaran en el Nuevo Testamento cuando viene la luz del Espíritu Santo y de Jesús. Porque el Antiguo Testamento profetiza a Jesús, el Nuevo Testamento es la manifestación de Jesús. En el capítulo 40 hay unos sueños que sueña José, mi tocayo José sueña sueños. Una vez estando José en la cárcel injustamente, aconteció que el copero del rey, el hombre que le presentaba la copa al rey, al faraón nada menos, y el panadero fueron a dar a la cárcel. Se enojó Faraón contra esos dos oficiales porque eran puestos de mucha confianza. El copero era prácticamente su vicepresidente y el panadero era prácticamente su ministro de alimentos. Se enojó contra ellos y
y los puso en la prisión, en el verso 13, en la casa del capitán de la guardia de la cárcel donde José, el patriarca, estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días y días en la prisión. Un copero y un panadero presos en la prisión del faraón. De pronto, pasados los días, el copero soñó un sueño y el panadero soñó un sueño. Entonces ellos dijeron: hemos tenido sueños y no hay quien nos los interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Querido televidente, lo que pasó en la primera Pascua te lo voy a interpretar, porque Dios interpreta. En la primera Pascua, Jesús, el Cordero de Dios, murió por ti y por mí. Esa es la interpretación. ¿Saben que la Biblia no tiene sino una interpretación? Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir y a entregar su vida por ti. Bueno, les dijo: no son de Dios las interpretaciones, cuéntenme el sueño. Entonces se animó el copero, contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, 3 sarmientos, y ella brotaba y arrojaba flor, y maduraron, y hubo uvas. Y en la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en la mano del faraón. Entonces le dijo José: ¿ese es el sueño? Bueno, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos o ramas son 3 días. Al cabo de 3 días levantará faraón su cabeza, tu cabeza, y te restituirá a su puesto y dará la copa de faraón en tu mano, como solías hacerlo cuando eras su copero de confianza. Acuérdate de mí, le dijo José, cuando tengas a bien estar otra vez libre. Acuérdate de mí, ten misericordia, no pierdas la memoria, acuérdate de mí. Bueno, viendo el panadero que le había ido bien al copero, contó su sueño. Entonces el panadero le contó: 3 canastos había con manjares de pastelería, venían las aves a comer. Le contó el sueño. Entonces le dijo José: esta es la interpretación. Esos 3 canastos en tu cabeza llena de panes son 3 días. Verso 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Óigame bien, te va a matar. Y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, efectivamente, era el día del cumpleaños del faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del copero y lo volvió a su puesto, y al panadero mandó matar. Entonces se cumplieron los sueños. Bueno, quiero terminar recordando ese suceso. El pan que simboliza el panadero murió, y el vino que simboliza el copero vivió. Miremos en el Nuevo Testamento la Cena del Señor, que fue una institución que Dios hizo el Jueves Santo. El día que Jesús fue llevado a la cena, la última cena, tomó pan, lo partió y le dio a la gente y le dijo: este pan simboliza mi cuerpo, que por ustedes es partido. Como el panadero en el sueño del capítulo 40 de Génesis murió, yo, Jesús, tengo que morir y entregar mi cuerpo para ser partido y molido por los pecados, para que todo aquel que crea en mi muerte como el Cordero de Dios tenga perdón y vida eterna. Y luego dice: tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan todas las veces que hagan la conmemoración de la copa, recuerden
que este vino simboliza mi sangre, que es el sello con mi propia sangre de la salvación. Así que todas las veces que comamos del pan y bebamos de la copa, recordemos el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Queridos televidentes, cuando tome usted el pan, sepa que Dios preparó el cuerpo de Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser molido por nuestros pecados. Haga esto en memoria de su muerte y cuando tome la copa, recuerde que esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Quiero terminar diciéndole la mejor noticia de Semana Santa. Todo fue preparado y desde el Génesis está profetizado que un día Dios entregaría su cuerpo para morir en la cruz, pero con el derramamiento de su sangre en ese sacrificio nos daría un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que en la sangre de Cristo tenemos perdón. Ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y cuando tengamos la oportunidad de participar del pan y de la copa, es para recordar ese sacrificio. Nunca olvidemos, nunca olvidemos, no olvidemos jamás el costo que Dios tuvo que pagar para nuestro perdón. Por eso en ningún otro hay perdón sino en Jesús. En ningún otro hay salvación sino en Jesús. Por mí no murió un jefe de una religión. Por mí no ha muerto ningún santo. Por mí y por ti murió Jesús en la cruz del Calvario. Cuando comas del pan, recuerda su muerte, y cuando tomes de la copa, recuerda el pacto eterno. Inclina tu cabeza, guarda silencio y nunca olvides que en la primera Pascua, en el Gólgota, fue muerto el cuerpo de Jesús y fue sellado el nuevo pacto con la sangre. Que Dios te bendiga y en el cielo nos vemos. Bendiciones.